Muy bien amigos, vamos a iniciar con la instalación de SQL Server en la última versión que hay, pero antes echemos una pequeña revisión a lo que son las versiones y las ediciones. Entonces tenemos aquí las ediciones, por ejemplo, son estas ediciones de SQL Server, y está la versión Enterprise, que es para empresas, es de pago y todo eso. Entonces no vamos a explicar mucho acerca de esta versión, puesto que es la más completa, la que tiene más cosas, pero pues hay que pagar para ella, no es la que necesitamos aquí para trabajar en local. La edición estándar también es un poco menos que la Enterprise, pero sigue siendo la versión más potente y poderosa. La versión web, que como lo dice aquí, es una opción con un coste total de propiedad bajo los hosts de web, incluida la selección de la edición web IaaS en Azure, pero entonces no nos vamos a enfocar en esa, y hay dos versiones que son estas en las cuales queremos enfocarnos. La primera es la versión desarrollador, la segunda la versión Express, que es la que usualmente uno usa. La edición de SQL Server Express es una base de datos gratuita para principiantes y es ideal para aprender a compilar pequeñas aplicaciones de servidor y de escritorio orientadas a datos. Es la mejor opción para los fabricantes de software independientes, los desarrolladores aficionados que compilan aplicaciones cliente. Si necesita características de base de datos más avanzados, entonces habría que pasar a la versión SQL Server Express. Se puede actualizar sin problemas a otras versiones superiores de SQL Server. SQL Server Express LocalDB es una versión ligera de la edición Express que tiene todas sus características de capacidad de programación. Se ejecuta en modo usuario y presenta una instalación rápida y sin configuración y una lista reducida de requisitos previos. Muy bien, básicamente esta es la que se utiliza muchas veces, pero queremos un poquito más. La diferencia principal radica en que esta es una versión gratuita, la versión Express es liviana, tiene unos limitantes. El tamaño de bases de datos no puede ser, creo que mayor a 10 gigas, pero la principal de ellas es que esta sí se puede utilizar, por ejemplo, en entornos de producción, pero pues por las limitantes que tiene esta versión serían bases de datos muy pequeñas, muy sencillas, pero sigue siendo una muy buena opción para trabajo local, para aprendizaje, para todo eso. En cambio, la versión desarrollador es una versión, miren, lo vamos a leer aquí, SQL Server Developer Edition permite a los desarrolladores compilar cualquier tipo de aplicación en SQL Server, incluye toda la funcionalidad de la versión Enterprise, o sea, de la versión que está acá, la más potente, pero tiene licencias para usarse como sistema de prueba y desarrollo, no como un servidor de producción. Eso es lo más importante. Esta sí se puede, pero pues es pequeña, es ligera. Esta contiene todas las características, pero la cosa es que yo ya no la puedo utilizar en un entorno de producción y ahí tendría que pasarme una licencia de estas o de estas, listo. Pero nos sirve para el trabajo aquí en local, en nuestro PC, para desarrollar, para aprender, para todo esto. Entonces vamos a utilizar esta versión de desarrollador. Vamos a colocar aquí SQL Server. Vamos a ir a la página oficial de Microsoft para la descarga. Y aquí nos aparece incluso SQL Server en Azure, que es otra versión o otra edición, pero pues es ya más orientada a la nube, SQL Server Perimetral y entorno local. Y por aquí tenemos las opciones gratuitas que vendrían siendo o la Developer o la Express que explicamos hace un momento. ¿Pueden ustedes descargar la Express y utilizarla? Claro que sí, para pruebas y todo eso les va a funcionar perfectamente. Yo me voy a ir por la Developer porque contiene un poco más de características que a futuro voy a necesitar para mis cursos y mis cosas. Entonces yo me voy a decantar por esta, pero cualquiera de las dos para trabajos, para seguir los cursos míos en Udemy, pueden utilizar la Express también. Vamos a darle aquí entonces en descargar ahora en la versión Developer, aplica lo mismo para el Express. Esperamos un momento, vamos a darle aquí doble clic para iniciar la instalación, vamos a decirle que sí permitimos en este dispositivo y esperamos un momento mientras nos selecciona entre la opción básica, personalizada o descargar. Descargar es que aquí con esta opción se va a ir descargando y a la vez instalando, ¿sí? Porque esto es pesado y miren que no bajo nada porque es solamente el ejecutable. Ya el ejecutable se va a conectar a internet, por lo cual tenemos que tener internet y él va a empezar a bajar los archivos y ahí mismo instalarlos. Mientras que descargar medios, va a descargar primero los medios, los va a dejar en el PC local y ya después usted puede empezar la instalación. La opción personalizada es para cuando yo quiero quitar o añadir características, pero en este caso la opción principal, la que nos interesa, es la opción básica que viene con todo lo que necesitamos. Recuerden que estamos instalando la versión Developer. Le damos básica, el idioma de la interfaz, bueno, vamos a decirle que sí, que lo corrija.
y esto es para un tema del idioma. Le vamos a dar en aceptar. Puede usted cambiar la ubicación por defecto. En mi caso yo lo voy a dejar en C porque es el disco duro que me interesa mantener todo esto, es la ubicación por defecto. Puede usted cambiarlo si así lo desea. Yo lo voy a dejar en la ubicación que está ahí por defecto. Nos dice que necesita casi 10 gigas, 8494 megas, y el tamaño de la descarga 1188 megas. Entonces vamos a ir a instalar y esperamos un momento. Si necesita ejemplos de bases de datos, aquí nos está dando unas ubicaciones donde nosotros en GitHub de la parte de Microsoft de SQL podemos descargar bases de datos para importar y hacer pruebas y ejercicios. Muy bien amigos, ha terminado la instalación de SQL Server Developer Edition, pero es buena práctica copiar el nombre de instancia por aquí para más adelante, puede que lo necesitemos. Y vamos a colocar instancia SQL Server. Y esto nos va a servir para la cadena de conexión. El nombre de la instancia será este. Server localhost database master trusted connection true para autenticación con Windows. Muy bien. Aquí nos da la ruta de administrador de SQL Server, características y la versión. Listo, todo esto lo dejamos por defecto, guardando así la cadena de conexión aquí. La podemos copiar dando clic aquí mismo también. Y ojo, hasta aquí se instaló SQL Server en sus diferentes versiones, Express o Developer, la que sea. Hasta aquí quedó instalado, pero necesitamos el software administrador de base de datos, que se llama, y el que más se usa es SQL Management Studio. Aquí nos da una opción, instalar SQL Server Management Studio. Podemos darlo desde aquí, pero quiero mostrarles primero, antes de hacer eso, vamos a ir a SQL Server Management Studio, vamos a dar clic aquí y vamos a ir a ver que aquí hay un enlace, Download SQL Server Management Studio, la versión 20. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer independiente, no quiere decir que entonces aquí si le dieron cerrar, entonces no van a poder instalar SQL Management Studio. ¿Sí? Lo primero haciendo énfasis en que una cosa es SQL Server como motor, como proveedor de base de datos que ya quedó instalado, y otra es el software que yo utilizo para ver mis bases de datos, hacer consultas, borrar bases de datos, o sea, toda la administración de base de datos, servidor, usuarios, bueno, todo eso necesitamos un software. Entonces, usualmente se utiliza SQL en Management Studio, SSMS. Cuando instalamos, aquí nos da la opción de instalarlo, pero eso no quiere decir que si usted cierra no lo puede hacer ya. Claro, usted ya instaló SQL Server, pero perfectamente puede venir a este enlace, descargar este y ya con eso le quedará instalado. Pero entonces lo podemos hacer desde aquí mismo. Vamos a darle entonces en instalar SSMS para que se instale desde aquí mismo. Entonces miren que lo que hace es mandarnos al mismo enlace, ¿sí? El mismo, exactamente el mismo. Entonces lo cerramos, vamos a darle clic aquí y ya simplemente esperamos que termine de bajar el instalador aquí y ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya podemos cerrar esto? Sí, porque ya tenemos la cadena de conexión. Vamos a descargar. Se debe hacer en este orden. Primero, el motor proveedor de base de datos, en este caso SQL Server en su edición Developer Edition y la versión 2022. Y después el Management Studio, que es el administrador de base de datos. En ese orden, ¿sí? Es la recomendación. Entonces, vamos a darle cerrar aquí. Dice instalador está seguro de que quiere salir, vamos a darle que no, faltará algo, no, realmente ya terminó de instalar, le vamos a dar cerrar y le decimos que sí, listo. ¿Cómo sabemos que quedó instalado? Mientras termina de bajar el Management Studio, vamos a venir aquí en Windows 11, Windows 10, usted puede ejecutar servicios y darle clic aquí a los servicios para ver qué servicios están corriendo. Ampliamos aquí el nombre de los servicios, la descripción, el estado. Bueno, la descripción realmente no es tan importante mantenerla así tan grande, entonces vamos a cerrarla porque realmente esto no es tan importante. Importante el estado para ver si está en ejecución y el tipo de inicio, manual o automático. Entonces vamos a filtrar por la S, vamos a ir a la parte de abajo y vemos que ya aparece aquí SQL Server y que está en ejecución, SQL Server Agent, y aquí está el inicio, es manual, en este momento no está iniciado. SQL Server Browser
SQL Server, bueno, hay unos servicios, el más importante es este de acá, SQL Server, Microsoft SQL Server. Entonces ya está corriendo, listo, aquí podemos ver el inicio de sesión. La base de datos como tal ya está lista, ustedes pueden comprobarlo en los servicios, listo. Otra cosa es que falte el software para acceder y administrar ese servidor, el cual ya terminó de descargar aquí. Entonces vamos a darle clic sobre ese ejecutable y esperamos. Aquí nos va a decir que la versión 21, que es la última versión que hay a la fecha de grabación, el 12 de mayo del 2024, es la 2001 Microsoft SQL Server Management Studio, y nos da la ubicación que yo normalmente las dejo por defecto. Si usted quiere la puede cambiar desde aquí y simplemente le vamos a dar en instalar. Esperamos un momento mientras termina la instalación para continuar. Muy bien, en este momento dice que se ha completado correctamente la instalación de SQL Server Management Studio. Ya podemos cerrar, y si nosotros vamos aquí a los programas, podemos filtrar por SQL y aquí nos aparece, aquí hay una opción de SQL Server 2022 Configuration, SQL Management Studio. Y aquí nos aparece SQL Server Management Studio 20, le vamos a dar clic y esperamos entonces que lance el programa. Muy bien, en este momento dice el server name, el database engine, cuál va a ser el proceso de autenticación, ¿sí? Render 2 web, autenticación de tipo autenticación de Windows, hay también autenticación de SQL Server, que podríamos entonces colocarle aquí el login, el password. Vamos a decirle que la autenticación inicial va a ser autenticación de Windows. Vamos a dejarle el nombre Render 2B, que ese es el nombre de mi equipo. Encryption Mandatory. Y bueno, vamos a dejarlo como está por defecto y vamos a darle conectar. Bueno, aquí aparece un error. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para conectarnos? Muy bien, vamos a darle aquí cerrar. Y lo primero es que quería mostrarles algo. Como saben ustedes, el server name, si quieren saberlo, vienen aquí, buscan información del sistema, clic, y aquí les va a aparecer nombre del sistema, Render 2 Web. Perfecto, entonces está bien, lo dejamos como Render 2 Web. Lo que pasa entonces es que aquí tenemos que cambiar de tipo mandatory a opcional, y esta opción para activar que no haya verificación y que se confíe en el acceso en el sitio, le damos Trust Server Certificate y vamos a darle conectar. Esta vez ya se conectó sin ningún problema. Miren el servidor de base de datos aquí, ¿sí? Para que ustedes tengan presente, es este de acá. Tenemos las bases de datos, System Databases, tenemos la Master, la Model, bueno, son bases de datos que ya vienen allí. Entonces hemos aprendido a instalar perfectamente SQL Server en su versión Developer aquí en Windows. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí. En un próximo video les mostraré cómo crear usuarios de tipo o con autenticación de tipo SQL Server, que son lo que nos sirven para conectarnos desde el desarrollo de otras aplicaciones con .NET, con C# y poder acceder a las bases de datos que están aquí. Muy bien. También les enseñaré en otro video cómo configurar o cómo acceder a SQL Server o Microsoft SQL Server Local DB, así que sigan atentos en mi canal en YouTube Render 2 Web.